Muy bien. Ya son las 18:03. Si quiere empezar. Sí, empezamos. Bueno, ya tuvimos el placer de disfrutarlo un rato a Carlos y lo vamos a disfrutar bastante más en poco tiempo. Algunos pequeños avisos. En primer lugar, darle la bienvenida como nuevo miembro del instituto al doctor Guillermo Lascano Quintana, que se incorpora hoy al instituto como nuevo miembro. En segundo, comentarles rápidamente lo que van a ser las próximas actividades del instituto. Vamos a tener 3 sesiones dedicadas a distintos aspectos de la vida de Manuel Belgrano. La primera va a ser el 22 de junio, en donde el doctor Carlos D'Agostino y el doctor Martín Cuesta van a exponer sucesivamente sobre las ideas políticas en la formación intelectual y en la obra de Manuel Belgrano y el mundo de las ideas económicas de Manuel Belgrano. El 26 de junio, el académico Rosendo Fraga va a analizar la figura de Manuel Belgrano militar. Y el 6 de julio, Patricio de Giorgis y Silvia Toscano van a hablar el primero del papel diplomático de Manuel Belgrano y la segunda, la educación de las niñas en la obra de Manuel Belgrano. El 3 de agosto, Martín D'Alessandro, presidente del SAP, va a hablar sobre la calidad institucional de la democracia argentina. El 7 de septiembre, el doctor Guillermo Lascano Quintana va a hablar sobre liberalismo e intervencionismo. Y el 5 de octubre, el académico Natalio Botana va a hablar sobre problemas de la democracia. Y hoy tenemos el gusto, ya lo anticipamos, de tenerlo con nosotros a Carlos Weinman. Carlos Weinman es muy conocido, así que no voy a ser demasiado extenso en la presentación de sus antecedentes que le sobran. Es licenciado en Sociología de la UBA, es doctor en Sociología y Estudios Comparados de la Universidad de Harvard, tiene una vasta trayectoria académica y ha ejercido tareas docentes en diferentes países, en diferentes universidades de distintos países, en Estocolmo, en Barcelona, en Tel Aviv, en Madrid, en Nueva Zelanda, entre otros, y en Argentina en la Universidad de Itela. Actualmente es director del programa de académicos visitantes en el Centro de Estudios de América Latina y es un destacado expositor y conocedor especialista en sociología política comparada. Hoy nos va a hablar sobre los dilemas de la democracia argentina, las cuestiones pendientes. Le reitero una vez más a Carlos, que es considerado un amigo del instituto, nuestro agradecimiento por poder compartir este tiempo con él. Carlos, su palabra. Muchas gracias, Horacio. Bueno, me pidieron que hable sobre los dilemas de la democracia argentina y, naturalmente, el problema central de la democracia argentina es su calidad y cómo se puede mejorar. Como esta charla la organizó el Instituto de Filosofía Política, pensé que podría hacer algunos comentarios sobre Aristóteles, digamos, algunos comentarios sobre el análisis de Aristóteles de la politeia, o sea, de la República Constitucional, que son notablemente pertinentes para entender qué es lo que anda mal en la Argentina. Y también voy a hacer una referencia a Trotsky, no un filósofo, sino un practicante de las formas más radicales de política. Bueno, si hacemos un balance de la democracia argentina desde su restablecimiento, 37 años ya, vemos que es una democracia. O sea, hay que empezar por decir, bueno, ¿a qué llamamos democracia? Y todos los que trabajamos
en este área, utilizamos definiciones de democracia que más o menos tienen que ver con la que propuso Robert Dahl en su libro Poliarquía, que es muy conocido, que Dahl desarrolló argumentos originalmente de Schumpeter y los completó, planteando que, bueno, un régimen político es democrático cuando reúne tres características. Primero, los que gobiernan son electos en elecciones competitivas en las que participa todo el mundo. En segundo lugar, los que gobiernan permiten la existencia de la oposición pacífica, institucional, etc. O sea que uno puede oponerse al gobierno sin sufrir ninguna consecuencia negativa. Y en tercer lugar, hay una institucionalización básica de derechos civiles y políticos para toda la población, o sea, para los que apoyan al gobierno y para los que están en contra del gobierno. Esa vendría a ser la definición de Dahl, y de acuerdo con esta definición, la Argentina, a pesar de los subes y bajas de la calidad de su democracia desde 1983, el régimen democrático. Bueno, yo diría, si miramos cómo analizaría esto un contador, bueno, en el balance hay un haber y un debe. Entonces, en el haber de la democracia argentina desde 1983, tendríamos varias cosas que son importantes. En primer lugar, la continuidad de la democracia, a pesar de todos los vaivenes económicos que tuvo el país, en ningún momento se rompió la democracia. En segundo lugar, un nivel muy alto de participación, por lo menos en las elecciones, pero también en ciertas situaciones fuera de las elecciones, mucho más alto que el de muchos otros países. En tercer lugar, la legitimidad de la democracia, en el sentido de cuando se le pregunta a la gente si prefiere el régimen democrático o regímenes militares o no democráticos, una proporción muchísimo más alta que en otros países contesta que prefiere la democracia. Naturalmente, el problema de estas encuestas es que uno no sabe lo que los respondentes quieren decir cuando usan la palabra democracia. Cuando uno escucha a dirigentes políticos argentinos diciendo, bueno, la democracia es el gobierno de las mayorías, bueno, eso no es lo que la teoría social y política llama democracia, precisamente. O sea, habría que ver qué es lo que la gente entiende. Pero de todas maneras, hay un apoyo a la democracia mucho más alto que en otros países. Así como tenemos un haber, tenemos un debe. Predomina en la sociedad argentina, o por lo menos se tolera, una concepción plebiscitaria de la democracia, lo que Carlos Nino llamó el hiperpresidencialismo, o sea, la idea de que el gobierno consiste básicamente en el poder ejecutivo, y se espera que tanto el poder legislativo como el judicial o legitimen o que por lo menos no obstaculicen lo que decide el presidente, lo cual obviamente no tiene nada que ver con el diseño republicano de la Constitución argentina, que se basa en la división de poderes, y según el cual quien decide las políticas es el Parlamento, el gobierno, el Poder Ejecutivo simplemente ejecuta, salvo en áreas que tengan que ver con defensa y relaciones exteriores, ¿cierto? En segundo lugar, todos sabemos que el clientelismo es un problema muy serio en la Argentina, y la tolerancia, o en algunos lugares la prevalencia de la corrupción, es un problema muy serio en la Argentina, y naturalmente un correlato de la corrupción, que no ha sido muy estudiado en la Argentina, es lo que los académicos llamamos captura del Estado. O sea, un correlato de la corrupción es que grupos de interés controlan lo que hace el gobierno en ciertas áreas. Bueno, esta es la situación de la Argentina, o sea, una democracia de calidad no desdeñable, pero no de muy alta calidad. ¿Cuáles son las causas de esta situación? En principio, es obvio que hay causas de la calidad deficiente de la democracia argentina, imputables a las instituciones políticas mismas. O sea, nuestra Constitución, que está copiada de la Constitución norteamericana, es más hiperpresidencialista que la Constitución norteamericana. Los poderes legislativos del presidente en la Argentina son altísimos, inclusive en comparación con los de otros países de América Latina. O sea, los DNU del presidente son ley, a menos que sean derogados
por las dos cámaras. Luego tenemos los famosos superpoderes, que han sido muy, pero muy frecuentes durante la mayor parte del tiempo, en realidad, desde el comienzo de este siglo. Y eso a pesar de ese famoso artículo, creo que es el 29, el artículo terrible de la Constitución. Pero de todas maneras, estos son déficits de las instituciones políticas mismas. Ahora bien, lo que quiero plantear hoy es, si resolviéramos estos problemas, si se reformara la Constitución de modo de limitar o anular los poderes legislativos del presidente, y se buscara la manera de impedir absolutamente los superpoderes, etc., ¿mejoraría mucho la calidad de la democracia? Bueno, es un contrafáctico, pero mi impresión es que los problemas centrales a los que me refería antes, concepción plebiscitaria de democracia, clientelismo, corrupción, seguirían siendo muy graves. O sea, pareciera que los problemas centrales de la democracia argentina van más allá de las instituciones políticas mismas. Y aquí viene mi referencia a Trotsky. Hace unos meses estábamos recordando con el sociólogo Miguel Murmis, un gran amigo, una cita de Trotsky que dice algo así como que cuando falta comida en la cocina, la solución debe encontrarse fuera de la cocina, o el problema debe resolverse fuera de la cocina. Y yo tomo esto como un consejo metodológico de Trotsky. Cuando hay un déficit democrático en un país, la solución debe encontrarse fuera de las instituciones políticas, ¿cierto? Y, siguiendo el consejo de Trotsky, miro a la sociedad y la economía argentinas. Y voy a sostener aquí, que las causas fundamentales del déficit democrático de la Argentina deben encontrarse en características de la sociedad argentina como causa inmediata y de la economía argentina como causa más profunda. O sea, aquí tienen dos proposiciones que espero tener tiempo de presentar hoy. Una es que la causa inmediata, que yo creo que es más o menos obvia, y no creo que haya mucha discusión al respecto, es la profundización del dualismo en la sociedad argentina. O sea, el hecho de que una proporción muy grande, y en este momento tal vez la mitad de la sociedad argentina, consista en personas que están fuera de la economía, que no tienen ingresos regulares, que no tienen inserción estable en la economía, en la sociedad argentina. Esto que los científicos sociales llamamos dualismo, es, como veremos, una causa inmediata de los problemas, de los déficits democráticos de las instituciones políticas argentinas. Y mi argumento es que este dualismo de la sociedad argentina es una consecuencia de largo plazo del cierre de la economía posterior a la Segunda Guerra. O sea, a partir de la Segunda Guerra, la Argentina se industrializó sobre la base de una forma muy especial de sustitución de importaciones, que llamo radical, según la cual se daba protección más o menos absoluta a cualquier producto que se fabricara en el país. O sea, impidiendo o poniendo impuestos altísimos a la importación de productos que compitieran con estos productos argentinos. Esto comenzó en la década del 40 y continuó bajo todos los gobiernos civiles y militares, radicales, peronistas, del PRO, lo que fuera. O sea, la Argentina es una de las economías más cerradas del mundo, por lo menos en el grupo de los países de ingresos medianos o altos. De modo que mi primera proposición es esta causa inmediata, social, y una causa más profunda, económica. Los que conocen mi trabajo saben que trabajé bastante el tema de lo que yo llamo el cambio de sendero de la Argentina en la década de los 40. O sea, Argentina desde 1880 a la Segunda Guerra Mundial pertenecía a lo que la literatura de entreguerras, la literatura económica de entreguerras, llamaba las tierras de asentamiento reciente,
como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Argentina, que eran países grandes exportadores agrícolas con poca población en relación con su territorio y altos ingresos. Luego del cierre de su economía, la Argentina se fue transformando lentamente en un país subdesarrollado típico. Y si quieren una diferencia obvia, digamos, entre lo que era una tierra de asentamiento reciente y lo que es un país subdesarrollado típico, lo tienen por el hecho de que en un país de una tierra de asentamiento reciente, uno de los problemas de estas economías era la escasez de mano de obra. Y es por eso que los salarios eran comparativamente tan altos, y es por eso que trabajadores y agricultores europeos venían a la Argentina porque sus ingresos eran mucho más altos en sus países de origen. Mientras que un rasgo típico de una economía subdesarrollada es el modelo famoso de W. Arthur Lewis, el economista que planteó, digamos, el modelo de sociedad subdesarrollada típica, es la sobra de mano de obra, lo que él llamaba la oferta ilimitada de trabajo. Bueno, mi segunda proposición tiene que ver con cómo se sale. Y yo creo que hay que hacer toda una serie de cosas de las que la gente habla todo el tiempo, como reducir el gasto público, reducir la inflación, mejorar la seguridad jurídica, y estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer todo eso. Pero si queremos no solo ser un país normal, digamos, sin catástrofes financieras cada 10 o 15 años, como lo es la Argentina por muchas décadas. Si queremos simplemente ser un país de ingresos medios normal, bueno, con bajar la inflación, lo cual requiere un corte drástico sobre el gasto público, y un mejoramiento, esto es esencial, tanto para la economía como para la política, el mejoramiento de la calidad, independencia del Poder Judicial. Esto nada más se va a conseguir. O sea, la Argentina sería un país normal de ingresos medios. Pero si quisiéramos ser un país de estatus comparable a lo que fue la Argentina entre 1880 y 1900 y la Segunda Guerra Mundial, o sea, un país de altos ingresos a nivel internacional, lo que la Argentina tiene que hacer es desarrollar ventajas comparativas para reposicionar el país en la economía mundial. O sea, no solo tenemos que abrir la economía, sino convertirnos en un nodo importante de la nueva economía. O sea, tener dos motores más en la economía argentina, además de la agricultura. La industria clásica, que la Argentina lograría ser un país competitivo en la industria manufacturera si abriera su economía. Pero también desarrollar, lo que llamo aquí, desarrollar ventajas comparativas para convertirse en un nodo importante en la nueva economía. Bueno, empecemos por la cuestión del dualismo, o sea, la causa inmediata del déficit democrático. ¿Cómo se fortalece la democracia? Bueno, si ustedes miran la literatura social y política, la teoría social y política, tiene una respuesta que tiene que ver con las posiciones teóricas de Montesquieu, Tocqueville. El año pasado, en la charla que di aquí, charlamos sobre la posición de Tocqueville en relación con la sociedad civil y la democracia. Lo que hace falta para que haya una democracia fuerte, que dice la teoría social y política, es tener una sociedad civil fuerte. ¿Qué significa eso? Yo odio usar el término sociedad civil porque cada persona que lo usa con un significado distinto. Pero es un término clásico y tenemos que usarlo. Y si lo usamos en el sentido clásico, esto es lo que significa sociedad civil, lo que tengo en el slide. O sea, cuando hay una red de asociaciones voluntarias que articulan intereses y valores de todos los grupos de la sociedad de manera autónoma. Y es muy importante esto de no solamente las élites, porque las élites en cualquier sociedad están organizadas y pueden actuar efectivamente para influir en el sistema político. Lo que distingue a las sociedades es el grado en que las no élites de la sociedad están fuertemente organizadas y movilizadas para defender sus intereses, impedir
influir en la política, impedir que lo que sucede en la política los dañe, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que hay sociedades civiles y sociedades civiles. ¿A qué llamamos una sociedad civil fuerte? Porque el argumento de Tocqueville se refiere a una sociedad civil fuerte, no simplemente la existencia de una sociedad civil. Entonces, recordemos, la sociedad civil significa que hay cámaras empresarias, asociaciones profesionales, sindicatos, asociaciones comunales, iglesias, clubes de vecinos, asociaciones que representan a los partidarios de cazar ballenas y los enemigos de cazar ballenas, los partidarios del patriarcado y los enemigos del patriarcado, o sea, que todos los intereses imaginables, los de arriba y los de abajo, los buenos y los malos, estén organizados y actuando autónomamente. Ahora, ¿cuándo es fuerte una sociedad civil? Bueno, cuando satisface 3 criterios que tengo aquí. Esto viene de un paper que escribí sobre el tema, en un proyecto que tuvimos, tratando de ver qué diablo significa sociedad civil fuerte en Tocqueville y en un teórico moderno, en Kellner. Bueno, cuando una sociedad civil satisface 3 criterios, la llamamos fuerte. Estos son densidad, o sea, que todos los grupos y clases que componen la sociedad estén organizados, pero que las organizaciones sean densas, o sea, que incluyan a la gran mayoría de los miembros de ese grupo. O sea, si hablamos de una asociación de abogados, que la mayoría de abogados sean miembros. Si hablamos del sindicato de encargados de edificios, que la mayoría de los encargados de edificios sean miembros. En segundo lugar, autonomía, o sea, que la organización no esté controlada por el gobierno o por nadie de afuera. Y en tercer lugar, autorregulación, significa simplemente que en su acción política estas organizaciones actúen dentro de los canales institucionales de la democracia, o sea, no incendiando y saqueando, sino actuando de la manera que permite el régimen democrático. Ahora bien, yo planteé que la causa inmediata de los déficits de calidad de la democracia argentina tienen que ver con la profundización del dualismo en la sociedad argentina. Para entender lo que viene, tenemos que entender cuáles son las funciones de una sociedad civil fuerte. ¿Por qué una sociedad civil fuerte es un determinante de la democracia de alta calidad? Bueno, cuando uno tiene una sociedad civil fuerte, pasan 3 cosas, que aquí llamamos 3 funciones de la sociedad civil fuerte. Primero, como los intereses de todo tipo están organizados, estos intereses van a ser la base de un sistema fuerte de partidos. O sea, los partidos políticos no serán simplemente maquinarias para ganar elecciones o partidos mediáticos, con candidatos formados alrededor de candidatos mediáticos, sino que van a representar coaliciones sociales. En segundo lugar, una vez que uno tiene una sociedad civil fuerte, se va a generar un control del funcionamiento del gobierno y del Estado por parte de la sociedad. Es lo que el término que en inglés se llama accountability, que en castellano se traduce, se traduce como rendición de cuentas. O sea, la sociedad le va a exigir rendir cuentas al gobierno y al aparato del Estado, porque cada grupo va a estar pendiente de que lo que pasa en el gobierno sea positivo o negativo para sus intereses. Y en tercer lugar, el argumento famoso de Tocqueville, que es cuando uno tiene una sociedad altamente organizada y autónoma, es muy poco probable que se expanda el poder del Estado sobre esa sociedad. Y él dice, este tipo de sociedad, él usó el término sociedad civil, pero este tipo de sociedad es una barrera al despotismo. O sea, el argumento de Tocqueville es interesante porque es consistente con la teoría moderna de las organizaciones. O sea, él está planteando, no es que los que controlan el Estado tengan una mentalidad despótica y quieran establecer un régimen despótico, sino que es una consecuencia de la inercia inherente a cualquier organización que quiera controlar el entorno en el que opera. Si uno tiene un Estado, que es una organización burocrática centralizada, en una sociedad desorganizada, como digamos la Rusia después de la caída del comunismo, es inevitable que el Estado se expanda sobre la sociedad. La metáfora que yo uso cuando hablo sobre esto
es el cuchillo en la manteca, ¿no es cierto? De modo que una sociedad fuertemente organizada, de manera autónoma, es el mejor remedio contra el despotismo. Ese sería el argumento de Tocqueville. Pero volvamos ahora a la sociedad argentina y veamos cómo todo esto de la sociedad civil fuerte funciona en una sociedad como la Argentina. Bueno, yo creo que es útil conceptualizar la sociedad argentina como dividida en estos dos polos, que en este momento, desgraciadamente, son de tamaño bastante similar. El polo integrado y el polo informal. El polo integrado consiste en la mitad de la sociedad que tiene una inserción estable en la economía, que tiene un trabajo, que tiene un negocio, que tiene algún cargo, etcétera, etcétera, que tiene fuentes más o menos regulares de ingresos. El sector informal o marginal, que era muy pequeño en la década de los 40, cuando la Argentina cambió de sendero de desarrollo, crece a partir de los 70, hasta el punto en que en este momento tiene más o menos el mismo tamaño que el sector formal. Ahora bien, el argumento interesante es entender cómo estos dos sectores, el integrado y el informal, se relacionan con el poder, con el Estado. El argumento que hago es que la mitad de la sociedad en el sector integrado tiene una propensión a formas de acción política, formas de relación con el gobierno, con el Estado, con el poder, distintas que la gente que está en el polo informal. O sea, la gente que está en el polo organizado, integrado, tiene una propensión mayor a ver la política como protección de sus intereses, apoyar o negar apoyo o oponerse a cosas que el gobierno hace o candidatos específicos de acuerdo a cómo lo que hace el gobierno afecte sus intereses o ellos crean que afecte sus intereses. O sea, tiene una propensión mayor a la participación institucional en su relación con el Estado, a través de organizaciones que representan intereses, como sindicatos, asociaciones profesionales, clubes, iglesias, lo que quieran, y a través de partidos políticos que se basan en coaliciones sociales. Mientras que la gente del polo informal, que está en una situación de extrema vulnerabilidad, extrema inseguridad, extrema deprivación en términos de ingresos y recursos mínimos para mantenerse, oscila entre formas de acción política tales como la apatía, no me interesa porque tengo preocupaciones más urgentes en mi vida como ver que como esta noche, a susceptibilidad al clientelismo, en el sentido de que si viene el gobierno o este político y me ofrece tal cosa a cambio de que yo haga tal otra, y me la sigue dando mientras yo haga tal otra de manera particularista, bueno, me conviene, o sea, es racional aceptar el pacto clientelar. O sea, esta gente por esa razón tiene una propensión a la cooptación clientelar, no porque su mentalidad sea clientelar, sino por la situación de extrema deprivación e inseguridad en la que se encuentra. Y también ocasionalmente tienen una cierta propensión a formas no institucionales de participación, como ser violencias, saqueos, etc. ¿Cierto? De modo que lo que tenemos es dos polos de la sociedad con propensiones a distintas maneras de hacer o no hacer política. Y el correlato de esta sociedad dual es lo que yo llamo un estado bifronte. Hoy justamente estamos charlando sobre esto con Carlos D'Agostino y recordando el dios Jano, que tiene dos caras, ¿no es cierto? El Estado argentino, bajo cualquier gobierno, sea el actual o el anterior o el que vino antes, se relaciona de manera cívica, digamos, relativamente cívica, con el polo integrado de la sociedad. Ustedes me votan, yo voy a hacer tal cosa cuando llegue el gobierno, y si cuando llegue el gobierno no lo hago, ustedes van a estar en la oposición y van a hacer lo posible porque yo baje del gobierno, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de toma y daca de negociación característica de la democracia. Mientras que la cara del mismo Estado en relación con el sector informal es de una propensión notable al clientelismo o a la exclusión, sea quien sea el que esté en el gobierno. Exclusión en el sentido de
no darles pelota, no importa un cuerno, mientras no hagan saqueos, es ese tipo de actitud. O intentar darles migajas de manera condicional, contingente, de modo de que me voten o hagan lo que yo necesite de ellos. Entonces recordemos, la sociedad dual, formas de acción política diferenciales y la generación de un Estado bifronte. De modo que la estructura social dual genera lo que yo llamo aquí una sociedad civil asimétrica. Y el término dualismo creo que captura esta realidad mejor que el término desigualdad, que es el comúnmente utilizado. En el sentido de que no estamos hablando de una sociedad en la cual algunos tienen más riqueza o más ingreso y otros tienen menos riqueza o menos ingresos. Estamos hablando de una sociedad partida por la mitad, en el cual hay una mitad que está dentro y una mitad que está afuera. Esto es lo que el término dualismo implica. Y lo interesante es que estamos hablando de una sociedad como la Argentina, y cada vez más vemos cosas parecidas empezando a desarrollarse en los países ricos, como consecuencia de la desocupación tecnológica producida por la tecnología de la información y de la globalización. O sea, cada vez más nos estamos moviendo una sociedad en la cual el clivaje central no es entre ricos y pobres, no es entre derecha e izquierda, sino entre los que están adentro y los que están afuera. Esto lo capturó Ralph Dahrendorf, diciendo que el clivaje central de las sociedades modernas, y él estaba hablando desde Inglaterra y pensando en Europa occidental, es el clivaje entre el sector organizado y el sector no organizado de la sociedad. De modo que lo que tenemos es que el polo integrado tiene una capacidad fuerte para generar organizaciones densas y autónomas, y el polo informal tiene una capacidad más débil de hacerlo. A eso yo llamo una sociedad civil asimétrica. Y eso es lo que impide que la democracia en la Argentina sea más fuerte. Si tuviéramos una mucho menor dualismo, digamos, una estructura social que genera una sociedad civil más o menos simétrica, ahí tendríamos una democracia más fuerte. Y bueno, no necesito explicar este slide, porque básicamente con todo lo que dijimos hasta ahora vemos que la calidad de la democracia está centralmente determinada por el grado de la fuerza, la simetría en la fuerza de la sociedad civil. Y aquí es cuando me acuerdo de Aristóteles, y viene a cuento lo que les quería contar acerca de las condiciones materiales para el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Argumentos que hace Aristóteles y que son extraordinariamente pertinentes para entender la Argentina de hoy y muchos otros países. O sea, ustedes se acordarán, tiene una tipología de regímenes políticos, uno de los cuales lo llama la politeia, es más o menos parecido a lo que nosotros llamamos la república, digamos, la democracia republicana, porque la politeia es el gobierno de las leyes, no de los líderes, y en el que hay niveles altos de, digamos, que las grandes mayorías influyen en el gobierno. Eso es la politeia. Y él dice, la mejor base social por una politeia es la clase media grande. Ahora bien, ¿qué diablos quería decir clase media? Un tipo que escribía en el siglo IV a.C. Bueno, es interesante porque lo que él llamó clase media es lo que nosotros llamamos clase media. O sea, a veces se refiere a la clase media en términos ordinales, tales como fortuna o propiedad. Dice, bueno, los que tienen fortuna, pero no mucha, pero algo tienen, o los que tienen propiedad, no mucha, pero algo tienen. O sea, más o menos lo que los sociólogos llamamos clase media cuando hablamos de clase alta, media y baja. Pero también usa una definición ocupacional, que es la misma que la nuestra, más o menos. Dice, cuando habla de clase media, dice agricultores, artesanos, comerciantes, a veces pescadores, no se olviden que estamos hablando de Grecia, pero más o menos lo que él llama clase media, lo que nosotros llamamos clase media. Ahora bien, él discute algo sin planteárselo de manera sistemática, pero se puede reconstruir su argumento mirando distintas partes de distintas cosas que dicen la parte 3 y 4 de la política. Que viene a ser lo siguiente, ¿por qué la clase media grande? O sea, ¿por qué esa es la mejor base para un régimen constitucional, la politeia? Bueno, él dice en algún lado, porque tienen recursos, porque tienen una base económica propia.
es lo que en inglés llamaríamos stakeholders, o sea, están adentro. Eso es una razón por la cual pueden ser ciudadanos. En segundo lugar, dice, porque tiene una posición relativamente estable, relativamente segura en la sociedad. Y en tercer lugar, dice, bueno, porque todo eso hace, el hecho de que tengan largos recursos económicos y que tengan una cierta estabilidad social, les aclara la mente como para organizarse con otros, participar en la política y hacerlo de manera autónoma. Y esto lo entendemos mejor en su argumento cuando contrastamos lo que dice acerca de la clase media y lo que dice acerca de los que llama pobres y los que llama los esclavos. Él dice, los pobres están en una situación muy pero muy distinta. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen recurso económico de ningún tipo, ni propiedad, ni fortuna, ni nada. En términos de su posición social, es generalmente con alto nivel de inseguridad. Y debido a estas cosas, bueno, no son los que pueden participar de manera efectiva como ciudadanos en la política. Y los esclavos, dice él, porque son dependientes. O sea, él ni siquiera se plantea por qué los esclavos no son ciudadanos. Pero dice, bueno, ¿cómo alguien que va a ser dependiente puede ser un ciudadano efectivo? Si el ejercicio de la ciudadanía implica la formulación de apoyos, digamos, el hacer demandas y el otorgar apoyos contingentes, digamos, a los partidos, a la política. Eso supone, dice Aristóteles, que estás en condiciones de hacerlo. O sea, que no solamente sos ciudadano porque la ley o la Constitución dice que toda persona mayor de 18 años que viva en este país puede ser ciudadano, puede votar, etcétera, etcétera, sino que esa ciudadanía es formal. Si no tenés un mínimo de recursos económicos, si no tenés una posición estable y segura mínimamente en la estructura social, y si no tenés independencia, ¿no es cierto? Si no tenés una independencia básica que te permite decidir a quién apoyás y a quién te oponés. Por eso me pareció interesante traer a colación esto, porque tiene muchísima pertinencia para la realidad de la sociedad argentina contemporánea. O sea, si agarramos a cualquier persona del polo integrado, alguien que trabaja en un banco, alguien que trabaja en una fábrica, una persona común y corriente, y la comparamos con una persona común y corriente del sector informal, un changuista, una empleada de servicio doméstico, etc. Bueno, vemos que la gente del sector formal de la sociedad, del sector integrado, tiene un cierto control de recursos económicos básicos, ¿no es cierto? Aunque fuera simplemente su salario, sus beneficios. Tiene una posición relativamente estable en la sociedad, especialmente en la Argentina, donde la seguridad de empleo es de las más altas del mundo, y tiene independencia en el sentido de que tiene condiciones como para participar en cualquier organización o partido político que le dé la gana. Obviamente, la situación es opuesta en el caso del changuista, del empleado de servicio doméstico, de las personas que son dependientes, que no tienen recursos económicos, no te controlan recursos económicos de ningún tipo y que no tienen ninguna seguridad, ninguna posición segura, firme en la estructura social. Y eso es lo que genera una propensión a la dependencia clientelar o una apatía en el sentido de que sus preocupaciones urgentes, inmediatas, son tales que no ven la conexión entre lo que pasa en la política y sus vidas. Pero ahora bien, ¿por qué digo que el cierre de la economía a partir de la Segunda Guerra Mundial es la causa última de que tengamos esta sociedad dual con una sociedad civil asimétrica? Aquí me mando un paso más en mi interpretación trotskista de la política argentina, diciendo, bueno, saltemos de la sociedad a la economía. Y de nuevo voy a plantear que lo que tendría que buscar la Argentina no es simplemente ser un país normal de medianos ingresos, sino un país próspero en el mundo como lo fue antes de la Segunda Guerra. Entonces, la visión común sobre cómo hay que arreglar la economía argentina por los que están de acuerdo, por parte de aquellos que están de acuerdo conmigo en que
hay que rebobinar, reconstituir las instituciones económicas de la Argentina. Generalmente dirían, bueno, mira, para que haya crecimiento económico tiene que haber inversión. Para que haya inversión, tiene que haber incentivos para la inversión. Para que haya incentivos para la inversión, tenés que bajar la inflación, bajar los impuestos, mejorar mejorar muy fuertemente la seguridad jurídica, lo que quiere decir que exista un poder judicial que otorgue una protección efectiva a los contratos, al derecho de propiedad, etc. Y bueno, para hacer todo esto, tenés que reducir el gasto público, hacer sustentable el sistema previsional, todo ese tipo de cosas. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero lo que digo es que una vez que hayas hecho todo esto, vas a terminar siendo un país de ingresos medianos normal, sin catástrofes financieras cada 10 o 15 años. Estilo Colombia, o en Europa, Portugal o Croacia, antes de que entraran a la Unión Europea. Para intentar ser un país próspero, necesitas algo mucho más, que es buscar cómo reposicionar al país en la economía mundial. Y aquí, creo que, Horacio, ¿me quedan unos 10 minutos más o menos? Sí, doctor, sí. Sí, perfecto, muy bien. Para esto, el argumento que hago es que no basta con abrir la economía. Hay que dar un paso más, que es esto de desarrollar las ventajas comparativas que le permitan a la Argentina ser un país importante en la nueva economía, la economía del conocimiento. Y esto no es una cosa, un objetivo absurdo. Es perfectamente plausible como objetivo de la Argentina si tomara lo que Irigoyen llamaba las efectividades conducentes, ¿no es cierto? Bueno, quiero aclarar esto del proteccionismo, porque cada vez que hablo de esto aparece alguien que me ataca por ser enemigo de la protección aduanera. Yo no soy enemigo de la protección aduanera, ni tampoco de la sustitución de importaciones. Lo que planteo es que hay tipos y tipos de protección. El problema de la protección a la industria después de la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora, que yo llamo radical, es que fue indiscriminada y no selectiva, que fue ilimitada en el tiempo y no por un periodo breve, y que fue incondicional y no contingente. O sea, quiero aclarar esto. Digamos que, ¿cómo sería la buena protección? Yo fabrico pochoclo, ¿no es cierto? Entonces voy y le pido al gobierno que impida la importación de pochoclo. Bueno, el gobierno lo que tendría que hacer es estudiar para ver si tiene sentido que la Argentina desarrolle una industria de pochoclo, si la Argentina podría ser internacionalmente competitiva en la producción e importación de pochoclo. Y sobre esa base selectiva, ¿me la van a dar o no? En segundo lugar, la cuestión de la limitación en el tiempo. ¿Tiene sentido impedir la entrada de pochoclo importado, ponerle un impuesto altísimo? Sí, esa protección es por 10 años, 20 años, y luego de lo cual se levanta. De modo tal que si las industrias de pochoclo que crecieron en el país en ese momento siguen no siendo competitivas, bueno, es que no merecen sobrevivir, ¿cierto? Ya veremos por qué. Porque este es el camino de que la gran mayoría del capital y del trabajo del país terminen en industrias no competitivas. Y cuando eso pasa, tenés el país estancado. En tercer lugar, esto de la condicionalidad o la contingencia. Lo que países que aplicaron la protección de manera más discriminada, estilo Corea del Sur, hicieron, es decirle a las empresas a las que se le otorgaba protección, yo te doy protección condicional, o sea, yo te doy protección solo si en un número de años tenés capacidad de exportar. O sea, si vos producís pochoclo, por 20 años no dejo que entre pochoclo extranjero, le pongo un impuesto altísimo, pero solo si me vas mostrando que podés exportar pochoclo, ¿cierto? Ahora bien, por eso digo que si queremos entender a la Argentina y la declinación argentina en términos de lo que decían economistas británicos, que por alguna razón son muy populares en la Argentina, especialmente en la izquierda, no habría que leer a John Maynard Keynes, habría que leer a David Ricardo, que fue el que desarrolló el concepto de las ventajas comparativas y que después George Stuart Mill es el primero que usó el término.
lo que tenemos es que inspirarnos en ellos para ver cuáles serían las ventajas comparativas que podría desarrollar la Argentina. Pero bueno, como no tenemos mucho tiempo, simplemente les cuento que este tipo de protección radical, en el corto plazo, tiene resultados extraordinariamente positivos. Sube la producción, sube el empleo, aparecen industrias por todos lados. En el largo plazo, tenés el atraso tecnológico y el estancamiento de la economía al que me refería antes, cuando llega un momento en que el mercado interno se satura. Llega un momento en que los incentivos que tienen los capitalistas en una economía cerrada son, una vez que llegaste a la saturación del mercado para lo que vos producís, pochoclo, empezar a producir otra cosa, zapatillas, para las que también tenés protección, y eso para vos va a ser mucho más útil, mucho más interesante, mucho más ventajoso, que largarte a competir en el mundo tratando de vender pochoclo o zapatillas y compitiendo con otros países. O sea, te vas a diversificar el mercado cautivo en lugar de intentar exportar. Cuando esto dura décadas y décadas, se institucionaliza, o sea, lo que dice aquí al final de este slide, se forman actores políticamente poderosos, capitalistas no competitivos, sindicatos, cuyos intereses centrales están ligados a la mantención de instituciones que son funcionales para ellos, pero disfuncionales para la sociedad en su conjunto. Ahora, ojo, hablo de los capitalistas no competitivos, porque la Argentina tiene industrias competitivas, claro que las tiene. Yo me refiero al sector no competitivo de la industria, cuando estoy haciendo este argumento. Muy bien, es clarísimo que la economía cerrada es un determinante del dualismo social. Porque llega un momento en que la economía está estancada, pero la población crece. O sea, la Argentina hoy, según el cálculo que vi, tiene el mismo ingreso per cápita que en 1974. Bueno, la población debe ser el 50% más grande que en 1974, ¿no es cierto? O sea, la capacidad para crear puestos de trabajo formales en la industria disminuye continuamente. Además del hecho, naturalmente, de que la tecnología nueva de la industria digamos, ahorra mucho, es intensiva en capital, no en trabajo. Pero de todas maneras, otras consecuencias negativas que tienen que ver con la democracia es que se generan una clase capitalista y una clase obrera subordinadas, dependientes del Estado, y que, como el país está estancado, el dinero disponible por un estado de bienestar es bajo, o sea que es muy poco probable que se desarrolle un estado de bienestar sustentable. O sea, o bien va a haber un estado de bienestar limitado, o va a ser como el argentino actual, muy amplio, pero con beneficios minúsculos, con la falta de recursos. Bueno, ahora bien, ¿por qué persisten las instituciones disfuncionales? Y esto es un tema muy interesante, pero al que no podemos charlar. Básicamente, por una disyunción entre los intereses de corto y largo plazo de distintos grupos sociales y de los que están en el gobierno. Y por esto llamo estos efectos políticos perversos. O sea, si yo soy el tipo que produce pochoclo, y vienen y me dicen, mira, vamos a abrir la economía, permitiendo que entre el pochoclo extranjero. Y no te preocupes, lo vamos a hacer gradualmente, te vamos a dar créditos blandos para que vos compres equipos y puedas mejorar tu tecnología, etcétera, etcétera. A la larga, te puedes hacer recontra rico exportando pochoclo a todo el mundo. Imagínate, los chinos descubrieron el pochoclo, 1.500 millones de chinos. ¿Te imaginas venderles pochoclo a los chinos? Pero vos pensás, ok, puede ser que a la larga me recontra beneficia, pero eso es extraordinariamente incierto. En el corto plazo, tengo la práctica certidumbre de que me van a hacer bolsa, porque yo sé que el pochoclo extranjero es más rico y más barato. De modo que yo sé que tengo una certidumbre de costos muy altos en el corto plazo, una posibilidad de beneficios muy grandes en el largo. Obviamente me opongo a la apertura de la economía. Y lo mismo con los trabajadores. O sea, vos le vas a decir al sindicato, mirá, vamos a abrir la producción de pochoclo. Seguramente tu empresa va a quebrar y vas a perder tu trabajo. Pero no te preocupes, en una segunda etapa, la Argentina va a poder ser un gran productor mundial de zapatillas, vas a conseguir un trabajo en una fábrica de zapatillas ganando muchísimo más que lo que ganás haciendo pochoclo. Bueno, ese trabajador es exactamente el mismo cálculo que el capitalista no competitivo. Y finalmente, si uno está en el gobierno, lo último que quiere es el estallido político que habría desarrollando políticas que llevan a la quiebra
a miles de empresas y a la desocupación de centenares de miles de trabajadores. Aunque sepan los gobernantes que con la apertura de la economía en el largo plazo, el país sería mucho más próspero, mucho más rico, habría más recursos para el Estado, se podría hacer un estado de bienestar de alta calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que persisten las instituciones disfuncionales. Desgraciadamente se crea una situación en que los intereses de grupos poderosos en la sociedad, económicos y políticos, son consistentes con la mantención de instituciones disfuncionales para todos, inclusive para ellos, en el largo plazo. Pero la apertura sería disfuncional para ellos en el corto. Muy bien, y como estoy terminando, básicamente lo que quiero plantear es lo siguiente. No tenemos tiempo para hablar en qué condiciones podría haber una apertura exitosa, pero quiero plantear por lo menos la cuestión de la reforma educativa, que significa lo siguiente. La Argentina fue, como planteé antes, un caso muy exitoso de lo que en el periodo entre guerras se llamó la Staple Theory of Growth, la teoría del bien primario exportable, se traduce en castellano. Fue un nodo importante en esa economía mundial. O sea, no solamente tenía altos ingresos, no solamente altos ingresos no solamente para los ricos, sino también para los trabajadores. Sino que si uno lee la literatura de historia económica del periodo, ve que la Argentina era realmente un nodo importante. Uno lee la historia económica de Inglaterra y ve que importaciones de la Argentina eran muy importantes para la economía británica. Inversiones de capital en la Argentina eran muy importantes para la economía británica. La Argentina perdió el tren de la etapa industrial. Y sobre eso, desgraciadamente, no hay nada que hacer. Con la apertura de la economía hoy, yo diría, la Argentina puede desarrollar nichos posibles en la industria manufacturera mundial, sin ninguna duda. Eso crearía mayor empleo industrial, mayor producción, mayores exportaciones, se diversificarían las exportaciones, sería muy beneficioso. Pero con eso no se resuelve el problema del empleo, por dos razones. Primero, porque la tecnología moderna, que es la que habría que utilizar, es intensiva en capital y emplea muy pocos trabajadores. Estados Unidos, que es una de las 2 economías industriales más importantes del mundo, la proporción de la fuerza de trabajo en la industria manufacturera es el 8,5%. Muy bien. En segundo lugar, la Argentina tendría que competir con países como China, el taller del mundo, y eso significa competir con los salarios chinos. El salario promedio de la industria manufacturera china es menos de $300 por mes. Ese sería el techo de los trabajadores argentinos en promedio si se abriera la economía de la industria. De modo que la solución que yo veo es en los servicios y generar una ventaja comparativa en los servicios calificados. Este podría ser el tercer motor de la economía y potencialmente el más importante, además de la agricultura, que es súper eficiente, y la industria abierta. Y aquí es cuando hablo de Australia a la India, que significa lo siguiente. ¿En qué significa insertarse en la economía del conocimiento? Significa desarrollar la industria de la tecnología de la información y industrias como la de la biotecnología, etc. Ahora, cuando yo planteo esto, la pregunta obvia que yo me hago a mí mismo es la siguiente. Si el problema en Argentina es conseguir trabajo para la gente de las villas, vos me venís con generar empleo para los programadores, los ingenieros en software, los investigadores en biotecnología. Sí, porque esta puede ser una locomotora importantísima de toda la economía. O sea, estas son industrias, primero, intensivas en trabajo, segundo, que pagan sueldos muy altos. O sea, la Argentina puede pagar sueldos muy altos nacionalmente y al mismo tiempo sueldos que sean relativamente bajos comparados con las de los países líderes en esto. Y es aquí cuando estoy hablando de la reforma educativa, que tiene que incluir no solamente cosas tales como que los maestros sean egresados universitarios, que los chicos vayan a la escuela todo el día, sino modificar el currículum de modo de hacer un énfasis muy grande en lo que en inglés se llama STEM,
que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y enseñar a codificar. O sea, el enseñar a programar tiene que ser una capacidad básica que enseña en la escuela, junto con leer, escribir y contar. Pero además hay que generar expertos. Y aquí es donde yo creo que hay que mirar a la India. Durante muchas décadas hay una gran literatura sobre esto. La Argentina se comparaba a Australia. O sea, éramos como Australia, o queríamos ser como Australia, habíamos sido como Australia. Si uno compara las trayectorias de desarrollo económico de Argentina, comparándolas con las de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, de 1880 a la Segunda Guerra Mundial, eran trayectorias muy, pero muy parecidas. Bueno, un país que habría que tomar como ejemplo hoy es la India, por lo siguiente. La India es un país pobre, su ingreso per cápita es algo así como el 20 o el 25% del argentino. Yo no sé en este momento cuál es el ingreso per cápita argentino después de lo que pasó en los últimos 2 o 3 meses. Pero es una potencia importante en la tecnología y en la información. ¿Por qué? Porque ha constituido una red de lo que se llaman Indian Institutes of Technology, IIT. Hay 23 de ellos, que se especializan en generar expertos en tecnología de la información. Lo que yo creo que la Argentina tenía que tener 1 o 2, especializados en tecnología de la información y en biotecnología. Ahora, ¿en qué consisten estos IIT? ¿En qué se diferencian de las universidades indias corrientes? Bueno, primero, son altísimamente selectivos. O sea, es muy difícil entrar. Segundo, hay una ratio de profesores a alumnos tal de 6 a 8 estudiantes por profesor. Y es muy difícil entrar, muy difícil recibirse, digamos. Pero es a través de esta red de IITs que la India generó una fuerza de trabajo de decenas de miles de expertos en tecnología de la información. Y esta es la base del hecho de que India sea tan importante en la nueva economía. Hubo 3 mecanismos para eso. Primero, la producción en gran escala de personal a través de IIT. En segundo lugar, la generación de empresas propias por parte de graduados de los IIT. En tercer lugar, la integración con Silicon Valley. O sea, básicamente las empresas indias o bien forman asociaciones con empresas de Silicon Valley, o bien establecen mecanismos por los cuales parte de la actividad de las empresas de Silicon Valley se desarrollan en la India. De modo que esto sería políticamente mucho menos costoso, naturalmente, que abrir la economía, pero yo creo que hay que hacer las dos cosas. No basta con abrir la economía por las razones que planteé antes, ¿cierto? Los pocos puestos de trabajo que se generarían, los relativamente bajos salarios, etc. Y con esto concluyo diciendo que, bueno, Trotsky en esto tenía razón, en el sentido de que las deficiencias en la calidad de la economía argentina, de la política argentina, están basadas no en lo que pasa en la política, sino centralmente en lo que pasa en la sociedad y en lo que pasa en la política. Las instituciones económicas y políticas están entrelazadas. Y son disfuncionales. Y creo que tenemos que tener en cuenta que la salida de esto está en la política. En el sentido de que no va a haber mecanismos económicos que lleven a la transformación de la Argentina, abriendo su economía o generando estas ventajas comparativas de la nueva economía. Por eso es muy importante que discutamos estas cosas en ámbitos en la Argentina en el cual se pueden discutir los problemas de largo plazo del país y las soluciones posibles. Yo creo que el rol de instituciones como la academia es muy central en esto. O sea, si no en lugares como la academia, ¿en qué lugares tenemos que discutir estas cosas? ¿No es cierto? O sea, mi propuesta final es considerar que tenemos que discutir estas cosas. Yo no estoy planteando que mis respuestas sean las mejores, obviamente, pero hay que hacer un debate sobre este tipo de cosas, y yo leo los diarios argentinos todos los días, charlo con mucha gente, etc. La posición de la Argentina en la economía mundial es algo de lo que desgraciadamente se habla muy poco, y esta es la clave del futuro argentino. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Muchas gracias. Sí. Carlos, Horacio, te agradezco mucho tu exposición. Tuvo un mérito enorme, aparte de ser clarísima,
que es no solamente marcaste cómo, los qué, sino los cómo también, Sí. cosa que muchas veces falta en este tipo de reflexiones. Y debo decirte que muchas de las cosas que tú has dicho las había escuchado de boca de Jorge Sábato, Jorjón Sábato, hace mucho tiempo. Sí. Era un claro, Sí, lo conocí. exacto, sostenía mucho este tipo de ideas. Así que te felicito, ha sido un aporte extraordinario para el instituto y ahora dejo abierta la posibilidad para que todos te interroguen. Gracias. Bueno, gracias. Doctor D'Agostino, ¿usted quería hacer una pregunta? Sí, Anastasia, muchas gracias. Bueno, Carlos, felicitaciones por tu excelente exposición. Creo que ha sido muy enriquecedora para todos. Y creo que has planteado muy bien todo este contexto de globalización, de sociedades disruptivas, de lo que digamos en el campo de la ciencia política, hablamos de la polarización y de la radicalización de las sociedades políticas. Y creo que planteaste como 3 puntos que son fundamentales para la Argentina. La presencia de una sociedad civil débil, la presencia de un Estado débil y el triste y siempre de la economía cerrada, ¿no? El sistema económico cerrado. Bueno, frente a eso, yo te quiero preguntar, frente a este cóctel, ¿no? Esta trilogía, si vos no crees que nosotros, una de las asignaturas pendientes que tenemos, es resolver la ecuación sociedad civil, Estado y mercado. Bueno, mira, esto es lo interesante, porque leyendo lo que la gente dice sobre los distintos caminos, las distintas trayectorias posibles, las distintas políticas en la Argentina, digo leyendo, porque yo nunca miro televisión, ni acá ni allá, uno continuamente se encuentra con la gente que contrapone el Estado con el mercado, como si fueran opósitos, polares opuestos. O sea, si querés más mercado, quiere decir menos Estado, o a la inversa. Y en realidad, la deficiencia de la Argentina no solamente tiene que ver con que tenemos una sociedad civil asimétrica, sino porque no tenemos un Estado con capacidades como para hacer lo que habría que hacer. O sea, si quisiéramos abrir la economía, no hace falta simplemente tener un gobierno decidido a hacerlo, que de paso, en todos los casos que conocemos de economías que se abrieron en los últimos 30 años, el mundo ha sido un museo en este sentido, porque tenemos todos los países postcomunistas, muchos de los cuales terminaron siendo países capitalistas competitivos. Tenemos el caso de España, tenemos el caso de Corea del Sur, en América Latina tenemos el caso de Chile, el caso de Grecia, etc. México. En todos estos casos hubo gobiernos decididos a hacerlo. Pero además, estos gobiernos tuvieron a su disposición un Estado con capacidad como para hacerlo. Y en mi lista de países me olvidé el más importante de todos, China. Deng Xiaoping pudo integrar a China en la economía capitalista mundial, como uno de los polos de la economía capitalista mundial. No simplemente porque a él se le ocurrió que sería una buena idea hacerlo, sino porque tenía un Estado con las capacidades efectivas como para poder hacerlo. O sea, si querés más mercado, necesitas más Estado. Entre otras cosas, porque la economía de mercado se basa en contratos explícitos o implícitos entre agentes económicos. Y esa economía solo puede funcionar si hay una garantía de la validez de estos contratos, que solo puede proveer el Estado, sea a través de agencias administrativas, sea a través del Poder Judicial. Yo pongo una panadería y el tipo que me vendió harina con bichitos. En cualquier país cuya economía funcione bien, una economía de mercado efectiva, yo sé que hay una agencia administrativa o un poder judicial que en cuestión de días o semanas me resuelve el problema. Si estoy en un país como la Argentina, donde la causa corriente judicial dura un promedio de 7 años, obviamente estoy en una situación en la cual el mercado no puede funcionar con la misma eficiencia
que en países en los cuales tenés un Estado eficiente. De modo que la cuestión de la efectividad del Estado es central para entender el cómo, o sea, lo que decía Horacio, el cómo es que se pueden cambiar las cosas en la Argentina. Jorge Krisenbaum. No lo escuchamos, doctor, tiene que habilitar su micrófono. Creo que se desconectó. ¿Alguien más? Sergio había pedido la palabra mientras tanto. Sí, yo quería decirle a modo de diagnóstico, yo soy abogado y tengo un posgrado en informática, o sea, tengo una carrera de grado en informática y un posgrado, y lamentablemente me da la impresión que las carreras de posgrado de informática, de la UNLP al menos, es como que han bajado un poquitito de nivel en los últimos años. Eso por un lado, primer tópico del diagnóstico. Y segundo punto del diagnóstico, yo trabajo en el Poder Judicial y lamentablemente dentro del Poder Judicial, en el área de informática, se está esparciendo la idea de que no es necesario tener título de informática para trabajar dentro para trabajar en la informática. Y más concretamente, le voy a dar un caso muy puntual, salieron unos fallos de primera instancia que habilitan, bueno, jurisprudencialmente, a realizar las extracciones forenses de los celulares a personas que no tienen título informático. Es decir, que no es necesario hacer una pericia informática para realizar una extracción forense de los datos de un teléfono celular. Con lo cual, el idóneo pasa a tener una posición relevante. Es un poco la realidad que lamentablemente se contradice con los ideales que usted pronunció y a los cuales adhiero. Bueno, esto es interesante porque la razón por la que estoy planteando esto, ¿sabes? Es porque pienso que la Argentina tiene un potencial en la nueva economía que otros países latinoamericanos no tienen o no tienen tan fácilmente como la Argentina. En Argentina tenés el antecedente del SLAI, la escuela de informática que se generó en los 80 y que después se cerró. Tenés empresas líderes a nivel internacional, como Mercado Libre, Globant, etc. O sea, hay una base, una masa crítica pequeña, aunque sea, de la cual partir. Ahora, los obstáculos institucionales, como el que vos planteás, son fuertes. O sea, imagínate que alguien planteara hacer 1 o 2 de institutos del estilo de estos IIT de la India. Bueno, una universidad en la que es muy difícil entrar, una universidad pública a la que una proporción muy pequeña de los aspirantes puede ser admitido, una universidad en que se le pague a los profesores muchísimo más que lo que se les paga en las universidades públicas, porque si no, no vas a conseguir expertos de alto nivel en informática que enseñen. Una universidad en la que hay tantos profesores, de modo tal que la ratio sea de 6 a 8, de 6 a 8 estudiantes por profesor. Bueno, los obstáculos serían muy, pero muy grandes. Pero son cosas que hay que hacer, y de todas maneras, desarrollar esto es políticamente mucho más fácil que abrir la economía, porque abrir la economía implicaría seguramente miles de empresas que quiebran, centenares de gente que queda en la calle, por más que lo hagas gradualmente, por más que lo hagas con políticas activas de reempleo o lo que fuera, sería mucho. Cualquier gobernante pensaría que eso está bien, pero no lo podemos hacer. Lo de la informática es algo que, o la biotecnología también, es algo que está más al alcance de un país como la Argentina. Ahora sí, Jorge Krisenbaum. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Brillante como siempre, te agradezco. El presente escenario argentino
nos brinda algunas características como ser instituciones disfuncionales, los dos grandes partidos políticos argentinos tradicionales sumamente debilitados, una tendencia cultural y política hacia el cierre de la economía, y además uno de los elementos del Estado que obviamente está en franco deterioro, como es la carencia de moneda. Y me parece que este elemento hay que tenerlo muy en cuenta para cualquier análisis respecto de la situación social y económica de Argentina. ¿Esta dinámica es reversible? Bueno, mirá, son escenarios terribles, pero si uno mira las transformaciones globales de las últimas décadas, una situación, digamos, es interesante comparar a Rusia con China. Porque en Rusia, digamos, en China, la transformación global, básicamente la transformación de un país comunista, que en su lenguaje interno se llamaba un país socialista, en un país capitalista, no solo un país capitalista, sino un país capitalista que es en este momento una de las dos economías capitalistas más importantes del mundo en tamaño, y que dentro de poco tiempo va a ser la más grande en tamaño. Es algo que pudo hacer un Estado centralizado, que hasta ese momento tenía características totalitarias, que ahora no tiene, en el cual un grupo muy pequeño de personas, el Politburó, controlaba el poder, y hacían lo que les venía en gana, y la sociedad los seguía por el aparato extraordinariamente centralizado de control que había. Ahora, la Argentina felizmente no tiene un régimen totalitario ni un Estado con semejantes capacidades de control de los individuos, de modo que esa no es una vía de transformación abierta a la Argentina. Pero hay otra vía que me hace pensar en el caso de Rusia. En la caída del comunismo, la sociedad rusa estaba absolutamente desorganizada. Estaba absolutamente en la lona, digamos. No solamente la gente, sino las organizaciones sociales. No había nada, no había sindicatos, no había organizaciones juveniles, no había cámaras empresarias, porque no había empresas privadas, no había partidos políticos de ninguna especie, no había nada. Y en ese momento fue que Boris Yeltsin, que fue el impulsor de la transformación de Rusia en una economía capitalista, por representar lo único organizado que había en el país, que era el Estado, el debilísimo Estado ruso de ese momento, emprendió la transformación capitalista de Rusia. Después, naturalmente, vino Putin. Rusia ahora es capitalismo de amigos, digamos, no es una economía de mercado, y obviamente no es un régimen democrático, es un régimen autoritario, pseudo-democrático. Pero el hecho está en que en esta segunda situación, una sociedad desorganizada y derrotada, básicamente, es una de las situaciones en las cuales gente que controla el Estado y que quiere emprender una transformación global podría poder hacerlo. En la Argentina, desgraciadamente, ni la gente que estaba en el gobierno, ni la gente que los pudiera suceder, pienso yo, querrían emprender un camino de este tipo, de abrir la economía. Los que están en el gobierno, yo creo que hay dos situaciones posibles. Una, el sector más radicalizado ideológicamente, porque estarían en contra de una economía abierta. O sea, de alguna manera piensan que una economía cerrada es factible, y con una economía cerrada puede llegar a tener un país próspero. Para mí es increíble que haya gente que todavía lo piensa, pero estoy seguro que hay gente que lo piensa. Y los sectores más moderados, yo no, digamos, hablé con algunos del sector radicalizado, pero nunca con gente de los que están ahora en el gobierno del sector moderado, me dirían más o menos lo que dije antes: sí, sería bueno hacerlo, pero no podemos asumir el costo político de hacer una barbaridad. O sea, no lo vamos a hacer no porque no pensemos que sería bueno para el país, sino porque nadie podría aguantar un estallido político
como el que se vendría si bajan los impuestos a la exportación y las barreras arancelaриas. Ahora, desgraciadamente, la Argentina no tiene un ingrediente que tuvieron la mayoría de los países que abrieron sus economías de la década del 80, que es un fuerte apoyo externo de grandes potencias por razones básicamente geopolíticas. O sea, cuando España abrió su economía, bueno, estaba el gobierno de Felipe González dispuesto a impulsarlo, etc., pero tenía el enorme apoyo de la Unión Europea a través de sus fondos estructurales y fondos de cohesión. Los fondos estructurales eran básicamente donaciones para hacer infraestructura, y eso permitió que mucha de la gente que perdió sus puestos de trabajo al abrirse la economía cerrada que tenía España, consiguieran trabajo en construcción y otras cosas. Y en segundo lugar, los fondos de cohesión, que eran para el desarrollo de regiones atrasadas. Todos los países postcomunistas que entraron en la Unión Europea, que son la mayoría de la Europa Central, se beneficiaron de estas ayudas estructurales y de cohesión. En el caso de NAFTA, México recibió una ayuda importantísima de Estados Unidos, que es la apertura de su mercado de los productos mexicanos, inversión masiva de Estados Unidos en México. En este caso no por razones geopolíticas, sino por razones económicas. O sea, la iniciativa de NAFTA vino de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México. Y el gobierno norteamericano la aceptó porque vio unas oportunidades que eran buenas desde el punto de vista económico para Estados Unidos, en términos de comercio e inversión. Pero sea lo que sea, todas las transformaciones exitosas que recuerdo tuvieron este ingrediente que la Argentina no tiene. O sea, en el contexto geopolítico del mundo actual, a ninguna gran potencia le interesa que Argentina tenga una economía abierta. Pero lo que desgraciadamente puede suceder, y digo desgraciadamente porque no es la mejor de las situaciones posibles, es que Brasil avance con la apertura de su economía. O sea, en este momento el gobierno brasileño está proponiendo dentro del Mercosur bajar el arancel externo común, que es algo así como el 15 al 36%, y están proponiendo no solamente poner en práctica el acuerdo con la Unión Europea, sino también emprender negociaciones para tratados de libre comercio con Corea del Sur, Canadá y otros países. Y obviamente Argentina es renuente. Ahora, yo no sé si esta es una ofensiva por parte de gente del gobierno de Bolsonaro, que tiene una ideología aperturista, o si refleja las preferencias de los sectores que manejan la industria brasileña. Yo no sé si es así naturalmente, y nadie sabe cuánto tiempo Bolsonaro va a durar en el gobierno, etc. Y si el gobierno que siga va a mantener esta posición aperturista. Pues yo siempre pensé que el Mercosur, tal como se organizó inicialmente, tenía que transformarse de ser un mercado común con un arancel externo común, o sea, una unión aduanera, tendría que transformarse en una zona de libre comercio, o sea, que cada país del mundo ponga sus propios aranceles de importación. Porque sería absurdo pensar que para la industria brasileña, un país muchísimo más grande que la Argentina, una economía mucho más fuerte, el penetrar en el mercado argentino iba a ser el horizonte de la industria brasileña. O sea, va a llegar un momento, si no llegó ya, en que los industriales brasileños digan, bueno, ya lo hicimos, ya exportamos a la Argentina todo lo que nos interesa exportar, ahora necesitamos exportar al mundo, abramos más nuestra economía, ¿cierto? O sea, lo que puede terminar pasando es que si Brasil realmente tiene esta posición aperturista, esto va a obligar a la Argentina a abrir su economía, porque si no terminaríamos aislados en el mundo. Guido Di Tella, que fue un ministro de un gobierno peronista, decía que si uno sigue las implicaciones de la política económica peronista en el largo plazo, la Argentina terminaría como un equivalente de Albania en la época de la Guerra Fría. O sea, Albania era un país absolutamente aislado comercialmente de todo el mundo, tanto de los países comunistas como de los países occidentales. De modo que si Brasil realmente insiste en abrir su economía, esto forzaría a la Argentina a hacer lo mismo. Ahora, esto es una situación mucho menos positiva, digamos, que si tenés grandes potencias que te ayudan efectivamente. O sea, no es que te fuerzan, sino que te abren mercados, te mandan inversiones masivas, etc. O sea, no sería una situación tan beneficiosa como la que tuvo España o la que tuvo Croacia, etc. Pero eso puede suceder.
Gracias. Doctor Vicente Espeche Gil. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Bueno, excelente la exposición, doctor. Muchísimas gracias. Mi pregunta va por otra variable, que es la de la cultura. Sí. La cultura en Argentina es una cultura muy rica, si uno lo ve en términos de las artes, las letras, la participación a la que usted hacía referencia también en la sociedad civil. Pero por otro lado tenemos una cultura muy pobre en términos institucionales. Aparte de la educación que usted mencionó con mucho acierto, ¿piensa que hay desde el Estado algo que se pueda promover en materia del Estado o desde la sociedad civil? ¿Qué iniciativas podrían facilitar una cultura que fuera más funcional a los efectos de lo que usted nos propone? Bueno, yo pienso que Argentina es un país, desde el punto de vista de la cultura política, digamos, y lo que podemos llamar la cultura económica, o sea, lo que la gente piensa acerca de cómo debe estar organizada la economía. Es un país muy inusual porque en la Argentina la economía cerrada es el sentido común de la gran mayoría de la gente. O sea, si yo fuera a no sé, un lugar donde charlo con amigos, digamos, y les planteo bajar los impuestos a la importación, de modo tal que productos que pueden desplazar a la producción argentina entren libremente, pienso que mucha de esa gente me miraría horrorizada. Y lo que también es parte del sentido común de los argentinos, cuando piensan en la política, es, en el caso de la mayoría de la gente, esta concepción plebiscitaria de la política, de la democracia. O sea, el que ganó las elecciones gobierna, y listo, es el que manda, ¿no es cierto? De modo que la cuestión es luchar contra estas dos cosas. Y mi impresión es que la lucha tiene que partir de la sociedad civil. O sea, esto es una lucha cultural, para usar un término que se hizo muy común en la Argentina en los últimos años. O sea, es una cuestión de, desde ámbitos tales como la academia, el periodismo, las universidades, los medios de masa, discutir estas cuestiones con el común de la gente, de modo de hacerles ver que los países más prósperos, los países que uno quisiera que la Argentina se pareciera a ellos, bueno, aceptan la economía de mercado y ven la democracia como algo más que elecciones. Ahora es interesante que la Argentina es inusual, dije que es inusual en este sentido. Yo estuve siguiendo de cerca los disturbios en Chile desde octubre del año pasado hasta fin de año. ¿Cuáles eran las demandas de la gente? Y esto fue realmente una cuestión masiva. Ahora, si uno ve lo que esta gente pedía o que los grupos que decían hablar en nombre de esta gente pedían, es un estado de bienestar más amplio. O sea, las jubilaciones chilenas son deplorables en términos de monto, la gente quería jubilaciones más amplias. La salud en Chile es muy cara para la gran mayoría de la gente pedía o subsidios u otras formas de mejorar el acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie cuestionaba la economía abierta que tiene Chile, bajo gobiernos dictatoriales y gobiernos democráticos. O sea, ese no es un tema, por lo que vi, por lo menos en ese momento y viéndolo desde afuera, que estuviera sobre el tapete en Chile. Mientras que la Argentina es una creencia central, digamos, que lo que está mal, lo que estaría mal es abrir la economía. O sea que hay que dar esa batalla cultural. Suena abstracto decirlo, pero es algo que los que están en el gobierno no lo impulsarían. El impulso a hacer que la gente revea estas cosas solo puede surgir de la sociedad. Por eso dije al principio que sería interesante que estas cosas se discutan en lugares como la academia y que esta discusión trascienda al gran público. Jorge Brown. Sí está. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿qué tal? He seguido atentamente su exposición y la verdad lo felicito. Coincido casi totalmente con lo que usted ha manifestado en el transcurso de toda su exposición. El tema de Chile, por ejemplo, que lo estuvo tratando recientemente,
y donde hay toda una sociedad que reclamó muy fuertemente una economía de bienestar, evidentemente reclama porque hay fallas estructurales en esa apertura, digamos, que permitió estructurar una economía concentrada en muy pocos recursos de producción, digamos. Llámese el cobre, llámese la frutihorticultura o llámese distintos. Es una economía muy primarizada. Ahora, por ejemplo, uno se sorprende cuando en el gobierno de Mauricio Macri, una de las primeras cosas que grava ese gobierno es la exportación del software, cuando deberíamos haber, es uno de los recursos que menos inversión de capital y más inversión en educación se necesita, ¿no es cierto? Grabar la industria del software fue algo que a mí realmente me... Y después el otro tema que también veo dentro de las aperturas económicas de la Argentina es que se hacen en situaciones muy precarias de la economía y donde realmente el que disfruta de esa apertura de la economía es el sistema financiero. O sea, se hacen aperturas de tipo financiera, especulación de flujos de capital especulativo y no de inversiones de producción. Bueno, la pregunta es que analizar un poco ese... Sí. Bueno, empiezo por el final. El tema de por qué hay mucha especulación financiera y no hay mucha inversión productiva, yo creo que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando antes. Esencialmente con el hecho de que no existen incentivos fuertes para la inversión. O sea, en un país, una inflación de no sé si será el 50% o más, con un nivel de seguridad jurídica bastante bajo, con una protección a los derechos de propiedad bastante endeble, y sobre eso hablo un poquito más. No es realmente, bueno, y con una inestabilidad financiera extraordinaria, con defaults cada 10 o 15 años, no es un lugar atractivo para invertir. De modo que, si mañana se muriera una tía mía y me deja $1 millón y lo vivo en la Argentina, bueno, no sé qué haría con esa plata, pero seguramente la sacaría del país. O sea, la pondría en un lugar seguro, ¿cierto? Porque si yo quiero poner una fábrica de zapatillas en la Argentina, con esa plata, ¿quién sabe lo que va a pasar de aquí a 6 meses? O sea, compro insumos a un cierto precio, no sé a qué precio tengo que vender las zapatillas, porque no sé a qué precio voy a volver a comprar los insumos la próxima vez. O sea, es una situación de incertidumbre tan pero tan grande, que es por eso que no genera inversión productiva. O sea, si hiciéramos las cosas bien, en el plano de mejorar la seguridad jurídica, reducir los gastos del Estado para que no haya inflación, bajar la protección aduanera, las barreras pararancelarias, desarrollar las industrias de la nueva tecnología, etc., estoy seguro que vendría muchísima inversión, tanto de argentinos como de extranjeros. Entonces, la razón por la que tenemos esta cuestión de especulación financiera y poca inversión tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando. Ahora, esto de que Macri grabó la exportación de software, digo la verdad, yo mirándolo desde afuera, veía estas cosas, pero lo que más me impresionó fueron las retenciones a la agricultura, que son realmente tirarse un tiro en el pie. Porque si uno mira el contexto ideológico, el contexto de discusión en relación con las retenciones, era más o menos lo siguiente traducido a mi lenguaje. Es un impuesto a la exportación. ¿Y por qué damos ese impuesto tan alto a la exportación? Porque esto es una industria exitosa. O sea, si la soja argentina se exporta tan exitosamente, pongamos este enorme impuesto que además era enorme. No era un impuesto a las ganancias del productor, sino un impuesto basado en el precio de venta del producto, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que cuando algo es exitoso, le zampamos un impuesto enorme. Y lo mismo pasaría con el software o con la biotecnología. O sea, si mañana tuviéramos una situación en la cual la biotecnología o el software son los motores económicos más importantes de la Argentina,
aparecería el delirante que querría ponerles un impuesto tan pero tan grande a la exportación de sus productos que estas empresas votarían con los pies y se irían del país. O sea, es el problema de la mentalidad populista, es que mide el éxito económico o el éxito de su administración sobre la base de la distribución, de redistribución de la riqueza que existe, y no sobre la base de la creación de nueva riqueza, o sea, no sobre la base de que crezca la torta. Y obviamente, si crece la torta, entre otras cosas, va a haber muchísimo más dinero para redistribuir, y va a ser una proporción mucho más pequeña de la torta, digamos. Pero la idea de que le invento un impuesto altísimo a quien sea que exporta de manera eficaz internacionalmente, es suicida. Lo que debe hacer un país es promover sus exportaciones y no inhibirlas con ese tipo de impuestos. Bueno, sobre la cuestión de Chile. Sí, estoy de acuerdo que el modelo chileno de apertura de la economía tiene fallas estructurales, como lo tuvieron muchos de los países que abrieron sus economías en los últimos 30 años, como de España. Digamos, una economía en la cual el turismo y la construcción son pilares centrales de la economía, es obviamente una economía en la cual las cosas no se han hecho extraordinariamente bien, o sea, hay que producir un cacho más producto, ¿no es cierto? O sea, estas son cuestiones que revelan una falta de atención de los gobiernos a la organización institucional de sus economías. Por eso planteé antes, entre otras cosas, la cuestión de Estado versus mercado. O sea, no necesitamos simplemente un gobierno que sea un guardián nocturno, digamos, que establezca las reglas del juego, que sean reglas del juego de economía abierta, y deje que las empresas jueguen y los inversores jueguen. No, el gobierno tiene que impulsar activamente ciertas áreas de la economía que fortalezcan la posición del país en la economía mundial. Digamos, lo que estamos viendo en Chile, lo que vimos antes en España, son lecciones para el futuro argentino. Doctor Jaunarena. Muy bien. Carlos, muchas gracias por tu participación. Realmente lo que me queda es decirte que siempre vas a ser muy bienvenido a la Argentina y al Instituto. Muchas gracias. Y nos has dejado muchos elementos para seguir analizando. Así que te esperamos pronto y te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. El año que viene espero que las condiciones me permitan estar de vuelta allí.